Buen día chicos, el día de hoy en nuestra sesión 5 de nuestro curso de Ecología vamos a estudiar los factores ambientales, lo referente a lo que es temperatura y salinidad. Veremos primero cada uno de estos dos conceptos. Empecemos. Temperatura. ¿Qué es la temperatura? Muy bien, la temperatura como definición es una propiedad de la materia, ¿no? Está relacionada con la sensación de calor y frío. Ahora hay que tener en cuenta que temperatura es totalmente diferente que calor. ¿Qué viene a ser entonces el calor? Vemos en esta gráfica, ¿no? El calor simplemente es la transferencia de energía de un cuerpo caliente a un cuerpo frío, de tal manera que ganen un equilibrio térmico, ¿verdad? Ese equilibrio térmico se le denomina temperatura final, en la cual la temperatura 1 es igual a la temperatura 2, o sea, ambos una vez que se combinan y una vez que hay una transferencia de energía, entonces llegan a una temperatura final. Entonces, muy independiente, ¿no? Temperatura simplemente es la movilización de moléculas, ¿verdad? Es sentir que un cuerpo está frío o caliente, mientras que calor simplemente es la transferencia de esa energía. Medición. ¿Cómo medimos la temperatura? Muy bien, con un instrumento llamado termómetro. Normalmente existen diferentes tipos de termómetros. El más común es un termómetro en el cual un líquido está encerrado en un vidrio, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de sustancia se encuentra en el vidrio? El más común, el más usado es el mercurio, que viene a ser un metal, en el cual en temperatura ambiente ese metal se comporta en estado líquido. Pero como el mercurio la verdad que trabajar con el mercurio es bien complicado y trae consecuencias a la salud. Entonces, normalmente se está utilizando lo que viene a ser termómetros, pero en lugar de mercurio se coloca alcohol coloreado, ¿no? En el cual trabaja lo mismo, ¿no? Que a medida que aumenta la temperatura, entonces el alcohol se expande, ¿no? Tenemos acá un termómetro convencional, ¿no? Donde en esta parte que está aquí, que se llama bulbo, se encuentra el líquido, ¿verdad? Que puede ser tanto mercurio como un tipo de alcohol coloreado. A medida que sube la temperatura, cada uno de estos líquidos se expande y lógicamente podemos registrar la temperatura. ¿Qué escalas hay? Muy bien, tenemos varias escalas. Tenemos la escala Celsius, la escala Fahrenheit y la escala Kelvin. ¿Se dan cuenta? Son tres tipos diferentes de escalas, ¿verdad? La escala Celsius es la que normalmente nosotros usamos, ¿no? Donde se mide nuevamente, ¿no? En grados Celsius, ¿no? Tenemos el grado Fahrenheit y el grado Kelvin. Tenemos unas transformaciones. Si queremos nosotros determinar, convertir de un grado Celsius a un grado Fahrenheit, entonces usamos esta formulita, ¿no? Acá nos damos cuenta que para 0 grados, si fuera 0 grados centígrados, ¿no? Si nosotros reemplazamos en la fórmula, anulamos esto y nos damos cuenta que 0 grado es igual a 32 grados Fahrenheit. Entonces acá en la gráfica nos dice, ¿no? De 0 grados, su temperatura en Fahrenheit es igual a 32. Entonces, si quisiéramos hallar el grado Fahrenheit a 100 grados Celsius, aquí tenemos, ¿no? Si reemplazamos en nuestra figurita, 100 grados Fahrenheit es el equivalente a 232, perdón, 100 grados Celsius es igual a 232 grados Fahrenheit. Entonces, estas conversiones las hacemos con esta fórmula. Ahora, si queremos convertir
tanto de grados Celsius a grados Kelvin, entonces lo trabajamos de la siguiente manera. Entonces nos damos cuenta que a 0 grados Celsius, ¿no? Si empezamos en esta fórmula, entonces nos va a dar que 0 grados Celsius es el equivalente a 273 grados Kelvin. Aquí está, ¿vieron? A 0 grados, el equivalente es igual a 273 grados Kelvin. Y si es 100 grados, a 100 grados Celsius, su equivalente viene a ser a 373 grados Kelvin. Temperatura en los seres vivos. Entonces, por lo general, los seres vivos están adaptados en un rango de temperatura de menos 3 grados Celsius hasta 50 grados. Tenemos, por ejemplo, aquellas especies que se denominan homeotermo. Por lo general son especies como las aves y los mamíferos. ¿Qué características tienen estas especies? Que tienen una temperatura corporal constante y ante una variación de temperatura ambiental. O sea, varía la temperatura ambiental, pero su temperatura corporal permanece constante. ¿Se dan cuenta? Estos son los homeotermos. Tenemos los poikilotermos, que están formados normalmente por invertebrados, peces, anfibios, reptiles. ¿Qué características tiene esta especie? Su temperatura corporal es variable. Temperatura corporal variable, ¿no? Ante la variación de temperatura ambiental. En otras palabras, ellos adaptan su temperatura conforme varía la temperatura ambiental. También tenemos los estenotermos, que normalmente en ambientes cálidos podemos mencionar que son los loros, los monos, orquídeas, ¿no? Por ejemplo, algunos vegetales como la banana, y en ambientes fríos como el pingüino, los osos polares, ¿ya? Osos polares, acá hay que borrar esta parte, ¿ya? Como ellos. Ahora, ¿qué características tienen los estenotermos? Son animales que soportan poco las diferencias de temperatura ambientales. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Voy a poner acá en lugar de animales, podríamos decir que son organismos. ¿Estamos de acuerdo? Son organismos. ¿Ya? Organismos. ¿Ya? Son organismos que soportan poco las diferencias de temperatura ambientales. Por eso que hay organismos que viven en ambientes cálidos y organismos que viven en ambientes fríos. Y por último tenemos los euritermos, como las cucarachas, el musgo, los líquenes, los ratones, ¿no? Que son organismos, ¿no? O animales que toleran grandes diferencias de temperatura ambiental. O sea, estos animales son capaces de soportar o son capaces de vivir en un ambiente donde donde hay temperaturas extremas, tanto bajo cero como temperaturas muy, muy altas. Tenemos ahora cómo se adaptan, ¿no? Veamos, adaptación o variación drástica de temperatura ambiental. Por ejemplo, tenemos el ichu, ¿verdad? ¿Qué es el ichu? El ichu es un pasto de hoja dura y punzante. Estas son sus características. Solo crecen en la puna del Perú. Forman matas hasta 60 centímetros de alto. Soportan cambios bruscos de temperatura, ¿verdad? En el día soportan temperaturas de 30 grados Celsius y en la noche temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados. Entonces los ichus sirven bastante, son alimento, ¿no? De las vicuñas, ¿no? Las alpacas, las llamas, muy usado como alimento. Y se adaptan a este tipo de temperaturas. Otro organismo viviente, como por ejemplo
muy conocido, ¿no? Las llamas, las vicuñas, ¿verdad? ¿No? Denominadas normalmente especies altoandinas porque viven en ambientes altos, ¿no? Con referencia al nivel del mar, ¿no? En la altura, en otras palabras. ¿No? Aquí tenemos ejemplos de vicuña, la vizcacha, el cuy silvestre, ratón, ¿no? Cuyas características tenemos que son animales de pelaje fino y abundante, ¿no? Esto es con el fin de que se pueda adaptar a las bajas temperaturas. Ahora, estos animales, ¿no? Estos organismos se pueden adaptar tanto en ambientes calurosos como en ambientes fríos, ¿no? O de invierno. A los animales que se adaptan a ambientes calurosos, ¿no? Y ambientes fríos, normalmente ellos, para soportar estos ambientes bruscos, entonces entran en un periodo de letargo, en un periodo de descanso, en un periodo de sueño. A los animales que entran en un periodo de letargo durante los meses calurosos se les denomina estivación. Ellos estivan. Por lo general son los reptiles, caracoles, tortugas. Mientras que aquellos animales que entran en un periodo largo en los meses fríos o invierno se les llama o se les dice que están hibernando y ya son muy conocidos como por ejemplo los osos polares y las marmotas. Veamos ahora la salinidad del agua. Como definición, normalmente se le dice que es el contenido de sal disuelta en agua. ¿Qué tipo de sal? El más común es el cloruro de sodio, ¿no? También otra definición nos dice que es la medida de salubridad del agua de mar, ¿no? ¿Y qué se entiende como salubridad del agua del mar? Entonces simplemente es el número total de gramos de sales disueltas en 1 kilogramo de este tipo de agua. Entonces la salinidad vemos que varía según la evaporación. Es cierto, ¿no? Si el agua del mar se evapora, lo que se evapora es agua y queda la sal. Entonces depende de la evaporación del agua. Y también varía según el aporte de agua dulce de los ríos. Entonces normalmente los ríos desembocan en el océano. Entonces al desembocar en el océano, lo que va a generar es que la salinidad baje, que varíe, ¿no? Normalmente el porcentaje de salinidad en los océanos es del 10,9%, ¿no? Y esto es equivalente a decir que por cada 35 gramos que hay salinidad o hay sales, hay 35 gramos de sal por cada litro de agua. Uno de los ambientes más salados o uno de los mares más salados que hay, ¿no? En la tierra es el Mar Muerto. Tiene gran cantidad de sal. Ahora, ¿cómo se originan estas sales marinas? Puede ser mediante cadenas volcánicas que se encuentran en el fondo del mar. Estas cadenas volcánicas nos brindan estos minerales, ¿no? O estos elementos, como por ejemplo el cloro, sodio, el yodo, el carbono, el nitrógeno. Entonces, estos componentes son los que provienen de algunas cadenas volcánicas. Ahora, todos estos componentes a lo largo del tiempo, ellos forman las sales. La combinación de todos esos elementos conforman las sales. También otro origen de las sales marinas es a través de gases y otras sustancias disueltas, como por ejemplo el calcio, el hierro, el cobre, la plata y el oro, ¿no? Que se encuentra también en en el mar, ¿verdad?
sobre todo en algunas rocas que disuelven estos componentes que están aquí. Ahora también el origen de las sales también puede ser generada también por los ríos. Normalmente los ríos arrastran sales y minerales que se encuentran en su recorrido, ¿verdad? Ahí tenemos una fotografía en la cual podemos observar, como hemos dicho, ¿no?, que el agua del mar se evapora, pero lo que no se evapora son las sales quedan. Es por eso que se dice que la evaporación va a generar una variación de la salinidad. Entonces, todos estos gases, todos estos minerales, todos estos elementos que se encuentran aquí, lo que va a generar es nutrientes para la vida oceánica. Mares y océanos normalmente son ricos en sales, los mares y océanos. Las sales oscilan entre un 33,8 y un 35,2%, gramos por cada litro de agua. ¿Qué tipo de sales? Normalmente el sodio y el cloro son los que se encuentran en mayor cantidad. ¿Y qué hay de los ríos? Los ríos son pobres en sal, normalmente se le conoce como agua dulce. Actualmente, por medio de la contaminación, ¿no?, que es provocada en los ríos y lagunas, actualmente hay escasa fauna acuícola, ¿no? Ahora, ¿qué especies podemos encontrar en ríos y lagunas? También podemos encontrar los eurialinos y los estenoalinos. ¿Qué son los eurialinos? Son aquellas que toleran variaciones de salinidad, están adaptados para esas variaciones. Por ejemplo, la lisa. Y los estenoalinos son los que toleran una salinidad concreta. Por ejemplo, la sardina, caballa, ¿no? Por ejemplo, está el jurel también, el bonito, etc. ¿Cómo medimos la salinidad? ¿Cómo se mide la salinidad? Mediante un principio que es el principio de Marce. ¿Y en qué consiste este principio de Marce? Simplemente es la medición química del cloruro, es decir, mide la cantidad en gramos de iones de cloruro más otras sustancias que pueden ser los bromuros y ioduros.